se dice pronto, ¿eh? Tenemos que estar pendientes de que no se vaya la luz, que el frío vaya bien, que las cámaras funcionen. Una barbaridad entender eso.
escapado la tapa. Gracias, hasta mañana. Tráeme el chocolate, por favor. Voy. Ah, pero yo venía mejor. Para afuera. Dos y dos. Y yo vuelvo aquí. ¿Tienes dos semanas de registro? Claro. Digamos lo que es la hornada normal de cuarto, ¿vale? Este es 100% integral. Voy a pesar ahora el 100% de masa madre.
bloque y luego van a la nevera. Primero le damos una pequeña fermentación en bloque, dándole un par de pliegues para que coja fuerza la masa, sobre todo en cereales como por ejemplo los integrales, que al llevar más azúcares libres, que lleva toda la cascarilla también, hace más débil la harina. Y el centeno le damos un pliegue para que coja un poquito de fuerza, un poquito de volumen, y luego lo metemos en la nevera. Y al día siguiente hacemos lo mismo que hemos hecho hoy con el 100%.
y nueces, chocolate y 4 quesos. En rápida. Si el avión me queda aquí, ya sea, me da igual trabajo y lo
la pizza me interesa que sea. Este es de la hamburguesa. El brioche americano. Este es de 4 quesos. 4 quesos con orégano. Este es el de olivas. Bueno, el de chocolate lógicamente se ve que normalmente lo hacemos en formato molde. Lo ve más factible en formato de sándwich, en formato de molde.
Que esto está... Y 24. Lunes, que es el día que menos faena nosotros tenemos, es cuando aprovecho. Pues eso mola, entonces.
Pero normalmente esta es para tipo romana. Nata semi-montada. Que así la verdad que nosotros entre que... Cuando una locura de esas está. Yo si contra más fuertes, mejor. La verdad. Me quedaba un poco. El temporizador masa madre ha finalizado. Alexa, Sí. para. O sea, pues se queda súper guay.